Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y tengo aquí preparado ya el café, así que le doy un sorbo y comenzamos el vídeo en el que en esta ocasión vamos a hablar acerca de cine clásico de Hollywood y en especial acerca de una película que se encuadra dentro del género del musical, que desde siempre ha sido un género que a mí me ha interesado especialmente. Me refiero a uno de los clásicos de este tipo de cine, de este subgénero hollywoodiense, que es Cantando bajo la lluvia o en inglés Singing in the Rain, una película del año 1952. Y debo decirles, antes de empezar a hablar de esta película, que yo entré en el cine de pequeño a través de las películas clásicas de Hollywood, películas clásicas que veía con mis padres, que veía con mi tío, películas de Alfred Hitchcock, de cine negro, westerns, comedias como las de Lubitsch, por ejemplo, y también, por supuesto, los musicales. Y hablando específicamente de musicales, debo decir que me atrajeron primero los aspectos visual y espectacular de estas películas, esas coreografías complejas de Busby Berkeley, ese claqué elegantemente ejecutado por Fred Astaire y Ginger Rogers, esa agilidad de Gene Kelly, pero muy pronto fue la música lo que más me interesó. De hecho, más incluso que el aspecto espectacular y visual de las películas, me interesó muy pronto ya mucho más el aspecto musical, porque en estos musicales clásicos las melodías y las letras estaban firmadas por grandes como por ejemplo Irving Berlin, Cole Porter, a los hermanos Gershwin, Jerome Kern, Richard Rodgers, Lawrence Hart, Oscar Hammerstein, y además el jazz latía en esta música, porque el jazz era la música popular del momento en que se crearon estas películas e influyó enormemente en lo que se estaba produciendo en Broadway y también, por supuesto, en lo que se produciría en Hollywood. Y como ya me empezó pronto a interesar el jazz, pues ver las conexiones entre estos musicales cinematográficos y el jazz siempre fue algo que me pareció muy interesante. De hecho, se dice que los mejores compositores estadounidenses, atraídos de Nueva York a California por Hollywood, que dejaron en muchos casos, por lo menos temporalmente, Broadway para irse a Hollywood, estaban componiendo temas, estos compositores, para Fred Astaire. Les gustaba especialmente, disfrutaban especialmente componiendo temas para Fred Astaire, porque les gustaba su voz, la manera en la que interpretaba en las películas esas nuevas canciones, y por tanto Fred Astaire introdujo más standards que cualquier otro cantante de su época. Y desde luego Fred Astaire, además de un gran bailarín, era un excelente vocalista. Algún día hablaré en un vídeo sobre Fred Astaire como cantante de jazz o como cantante en general, porque Fred Astaire tiene además un disco grabado en los años 50 con el cuarteto de Oscar Peterson, producido por Norman Granz, que se llama The Astaire Story, la historia de Astaire, que me parece una verdadera maravilla. De eso hablaré en otro vídeo, pero hoy no estamos aquí para hablar de Fred Astaire, aunque por supuesto cuando mencionamos el musical es necesario mencionar a Astaire, que además de un gran bailarín era un excelente vocalista. Ya de niño yo conocía muchas de las canciones que aparecían en los musicales a través de versiones de cantantes de jazz como Billie Holiday o Ella Fitzgerald o Lee Wiley, Bing Crosby, Frank Sinatra, Mel Torme, Nat King Cole, y me gustaba mucho comparar las diferentes versiones, las versiones que escuchaban los discos con las versiones que salían en las películas. Y todavía hoy en día sigo viendo asiduamente los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers, los que Busby Berkeley realizó con Judy Garland y Mickey Rooney, por ejemplo, las extravaganzas que se estrenaron con títulos como Broadway Melodies de tal o cual año,
y clásicos, entre clásicos como Oklahoma o South Pacific, por no hablar de ejercicios de un tono más moderno, como por ejemplo Un americano en París, con Gene Kelly, o Les Girls, también de el propio Gene Kelly, o incluso las siempre entretenidas películas, entregas de Gene Kelly y Frank Sinatra, como On the Town, es decir, Un día en Nueva York, o Anchors Away, como creo en español esto se tradujo como Levando Anclas. Pero siempre regreso una y otra vez a Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, que es un musical de 1952 muy especial por diversas razones. Y la razón de que esté ahora grabando este vídeo es que recientemente he vuelto a ver una vez más Singing in the Rain, en este caso con mi hija de 9 años, que no había visto esa película anteriormente, simplemente algunos trozos, algunos números musicales y ya está. Y ahora fui capaz de tener un momento para disfrutar con mi esposa y con mi hija de esta película una vez más. Y siempre que yo veo esta película encuentro nuevas razones para disfrutarla y nuevas cosas que decir. Es un musical muy especial, como digo, por diversas razones, y así lo entendió François Truffaut, el director francés, que junto a su amigo Alain René la vio muchas veces, y vieron estos dos hombres, Truffaut y René, tantas veces esta película que se la sabían de memoria, y además Truffaut aseguraba que es una película que le influyó muchísimo. Y pese a que en su momento no fue un éxito total, se ha convertido con el paso de los años, con el paso de las décadas, en una de las películas más reputadas, más icónicas de la historia del cine, con números musicales como el que le da título, Singing in the Rain, que nos han dejado verdaderas imágenes para la historia del cine. Y es que se mezclan en Singing in the Rain muchos elementos que aseguran su éxito artístico. Aunque al principio no tuvo tanto éxito a nivel popular, el éxito artístico, desde luego, es evidente para cualquiera que vea esta película por primera vez. Y esos elementos pueden ser, por ejemplo, la excelente dirección de Stanley Donen, ayudado por Gene Kelly, las magníficas interpretaciones de Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds y Gene Hagen, las canciones, todas prácticamente extraídas de musicales precedentes, pero perfectamente introducidas en la trama, y un guión sencillo, como lo suele ser el guión de cualquier musical, pero sólido, es excepcionalmente sólido, que nos coloca en una época del cine hollywoodiense unos 25 años anterior a 1952. Cantando bajo la lluvia es una película de principios de los años 50, pero está ambientada a finales de los años 20, el momento del paso del cine mudo al cine sonoro. De hecho, podríamos decir que Singing in the Rain es un musical retrospectivo, casi un musical de temática histórica y cinematográfica, porque se centra en esos momentos a finales de los años 20 y principios de los años 30 en los que se da el paso del cine mudo al cine sonoro, que por supuesto no ocurrió de la noche a la mañana. Y este paso del cine mudo al cine sonoro supondrá, entre otras cosas, una avalancha total de musicales. Sí, porque cuando se pasa del cine mudo al cine sonoro, el musical cobra nueva vida, porque había, por paradójico que parezca, musicales mudos, sí, pero con la introducción del sonido, los musicales se convierten en uno de los géneros favoritos de los estadounidenses con la llegada del nuevo medio sonoro. Y Singing in the Rain es una película, en este sentido, autorreferencial, como lo son muchos musicales, de esos musicales llamados backstage musicals, ¿no? Musicales de la parte de atrás del escenario, ¿no? Musicales sobre la creación, sobre el ensayo y sobre la representación de un musical. Vemos cómo se crea un musical dentro del musical, de ahí la autorreferencialidad de la que hablo. Y a estos metamusicales, se les puede llamar así, metamusicales,
como la metaliteratura, la metapoesía, el metacine, pues podemos hablar de estos musicales como metamusicales. Y a esto, a esta autorreferencialidad, añade Singing in the Rain el aspecto tecnológico. Es decir, la introducción de una nueva tecnología, el sonoro, a partir de El cantor de jazz o The Jazz Singer de Al Jolson del año 1927, que en realidad no era una película sonora, sino que era lo que se llamó un part talkie, es decir, una película muda que tenía algunas secuencias sonoras, como esa parte en la que Al Jolson, el personaje de Al Jolson, dice wait a minute, you ain't heard nothing yet. Esperen un momento, todavía no han escuchado nada. Claro que no han escuchado nada, porque no había habido películas sonoras prácticamente antes del Cantor de Jazz, o por lo menos no había habido películas sonoras tan importantes y tan populares como esta, a pesar de que esto de You ain't heard nothing yet, no habéis o no han escuchado ustedes nada, era una frase típica, común de los conciertos y de las obras en las que participaba en Broadway el propio Al Jolson, pero ahí tiene el sentido también de la llegada al cine de la nueva tecnología. Y la introducción de esta nueva tecnología va a cambiar también los modos de producción en los estudios de Hollywood e incluso los contenidos de las películas. A finales de los años 20 y principios de los años 30, la nueva tecnología promovió la creación de múltiples películas musicales. Podemos hablar de un verdadero boom de este tipo de cine, de contenido muy visual y de entretenimiento, que acabaría suponiendo el fin del vaudeville, o vaudeville en inglés, pese a que, o quizá debido a que, tomaba elementos directamente del vaudeville. El vaudeville era un tipo de presentación en un teatro y que tenía diversos elementos espectaculares. Había música, había acrobacias, había números cómicos, y esto se nota en muchos de estos musicales primerizos, pero el éxito de estos musicales primerizos supondría o aceleraría de alguna manera el fin del vaudeville, que no se acabó tampoco de la noche a la mañana, y de hecho el vaudeville, desde mi punto de vista, sobrevivió durante varias décadas, y de hecho los primeros programas de variedades en la televisión, como el Ed Sullivan Show, por ejemplo, entre otros, realmente eran una especie de versión televisada del vaudeville, pero está claro que el vaudeville decae un poco con la llegada del sonoro y la llegada de todos estos musicales. Y todo esto se ve en la historia que se narra en Cantando bajo la lluvia, la historia de Don Lockwood, que es el personaje de Gene Kelly, y de Lina Lamont, el personaje de Gene Hagen, que son en la película dos populares actores de cine mudo que deben enfrentarse a los cambios que el sonido trae a la industria cinematográfica. Así que cuando Lockwood, es decir, Gene Kelly, relata sus inicios en el mundo del espectáculo al principio de la película, junto a su amigo Cosmo Brown, que está interpretado por Donald O'Connor, vemos entonces la importancia del vaudeville en su desarrollo artístico y asistimos también a la peculiar manera en la que se filmaban las películas mudas, en las que, por cierto, eran comunes las escenas de caídas, de luchas, de explosiones, este humor físico que vemos en películas de Chaplin, por ejemplo, o en películas de Buster Keaton, y en estas películas mudas el elemento teatral era muy importante al no poder recurrir a diálogos más que a través de los intertítulos que aparecían entre las imágenes sin sonido de estas películas. Pero con la llegada del sonido cambia el lenguaje del cine. Y en esta película vemos también
algunos de los problemas técnicos a los que se enfrentaban los directores del primer sonoro, es decir, cómo adaptarse al nuevo medio, cómo utilizar de la manera más efectiva los micrófonos durante el rodaje, cómo escribir diálogos que no sonasen cursis o demasiado afectados. Todo esto supone un problema también para los actores, no solamente para los directores, sino también para los actores que hasta ese momento, por supuesto, no estaban acostumbrados al sonoro, sino que estaban acostumbrados al lenguaje cinematográfico del cine mudo y deben adaptarse al nuevo lenguaje también. De hecho, muchos actores vieron sus carreras interrumpidas o totalmente destruidas porque sus voces no eran adecuadas o porque no hablaban inglés, simplemente. Porque podría haber un actor que no hablase inglés, pero en el cine mudo esto realmente daba igual. En el cine sonoro ya esto empieza a ser más importante y este tipo de cosas destruyeron varias carreras de actores y actrices de cine mudo que tenían éxito en el mudo, pero que no fueron capaces de realizar la transición al cine sonoro. Y de hecho, en Singing in the Rain, ese es el caso de Lina Lamont, cuya voz aguda no funciona bien en el nuevo medio sonoro, y eso amenaza su futuro en Hollywood y también la viabilidad de The Dueling Cavalier, el caballero que entra en un duelo, la película histórica sobre la Revolución Francesa que Lockwood y Lamont están filmando dentro de la película, evidentemente, y que va a ser, o se va a convertir, de hecho, en su primera película sonora. Tenemos una película dentro de una película, como es lógico, teniendo en cuenta lo que hemos comentado ya sobre la trama de Cantando bajo la lluvia. Un poco más de café. Por supuesto, estamos hablando aquí de ese consabido renovarse o morir, adaptarse a los cambios tecnológicos constantes de los tiempos modernos o quedarse rezagados. Modern Times de Charles Chaplin, en cierto sentido, es una película específicamente sobre este tema. Y de ahí nace la idea de salvar esta película, The Dueling Cavalier, que es un drama histórico, convirtiéndolo en un musical. Entonces el musical llega aquí al rescate de esta película, que era un drama histórico y que al convertirla en una película sonora no tiene éxito, no parece que vaya a ser una película viable, pero a través de la música, a través de cambiar su género realmente, estos cambios genéricos, estos nuevos elementos que entran gracias a la nueva tecnología, pues van a salvar esta película, que en principio no iba a funcionar y que al convertirse en musical parece que sí puede tener éxito. De algo semejante a esto, de hecho, habla Hitchcock en este libro, El cine según Hitchcock, este volumen que incluye sus conversaciones precisamente con François Truffaut. Habla Hitchcock de algo semejante en este libro y dice que en la era del cine mudo era posible salvar una mala película simplemente cambiando los intertítulos y esencialmente modificando así la historia narrada. Algo semejante a lo que ocurre aquí en Singing in the Rain, donde una película dramática, histórica, se salva gracias a convertirse en un musical. No son los intertítulos, en este caso, sino que es incluso el género de la película. Hitchcock dice, en la página, vamos a ver si encuentro exactamente dónde ocurre esto, en la página 35 de este libro, habla Hitchcock un poco de algo semejante a esto. Dice Hitchcock, en aquella época, se refiere a la época del cine mudo, en Inglaterra en su caso, gracias a la utilización de los títulos narrativos, es decir, los intertítulos, se podía cambiar por completo la concepción del guión. Esto lo dice Hitchcock y
Truffaut se sorprende, dice, ¿ah, sí? Y Hitchcock continúa, totalmente, porque el actor simulaba hablar y el diálogo aparecía después en un rótulo. Se podía hacer decir cualquier cosa al personaje y gracias a este procedimiento se salvaron frecuentemente malas películas. Si un drama había sido mal rodado, ese es el caso de Dueling Cavalier, por diferentes razones, si un drama había sido mal rodado, mal interpretado y resultaba ridículo, se escribía un diálogo de comedia y la película se convertía en un gran éxito porque se la consideraba como una sátira. Vemos ahí el cambio, en este caso, debido al contenido de los intertítulos. Dice Hitchcock, se podía hacer realmente cualquier cosa. Coger el final de una película y ponerlo al principio. Sí, todo era posible. Eso dice Hitchcock en este libro excelente del que hablaré en algún momento porque es una lectura absolutamente recomendable para cualquiera que esté interesado en la creación de películas, en la historia del cine, en la obra de Hitchcock, bueno, en todo tipo de temas. El cine según Hitchcock, en la edición de Alianza Editorial, la traducción al español, las conversaciones entre Hitchcock y François Truffaut. Pues algo semejante a lo que menciona Hitchcock en este caso, hablando de películas de cine mudo, ocurre en Singing in the Rain con The Dueling Cavalier. La película como drama no funciona en un pase privado, en un preview, porque a la gente que ve esa película en este pase privado no le gusta, le parece una película ridícula, se ríe, cuando realmente es una película dramática y no tendría que reírse. Pero la película se convertirá en un éxito cuando, de ser una película dramática e histórica, pase a ser un musical. El principal escollo es la voz de Lina Lamont, que no es atractiva. Tiene una voz de pito, una voz demasiado aguda. Su voz no es atractiva ni para el cine sonoro dramático, ni tampoco para el cine musical, porque su voz no sería viable como la voz de una cantante. Algo que se soluciona grabando por encima la mucho más agradable voz de Kathy Selden, que es el personaje interpretado por Debbie Reynolds, lo cual acabará siendo un elemento indispensable para el éxito de la versión musical de la película, con lo cual de nuevo la tecnología aparece aquí al rescate para salvar esta película que en un principio iba a ser un fracaso. Singing in the Rain aprovecha la ambientación en este momento clave de la transición del cine mudo al cine sonoro para ofrecer también una panorámica de los diversos tipos de musicales que se estaban produciendo en estos momentos, a finales de los años 20 y principios de los años 30, los momentos iniciales de las talkies o películas sonoras. Y este panorama, esta visión panorámica, se lleva a cabo durante el número dedicado a la canción Beautiful Girl, que originalmente es una canción introducida por Bing Crosby, y en este número vemos y escuchamos esa misma canción interpretada al estilo del vodevil, interpretada al estilo de las sofisticadas Ziegfeld Follies de Broadway, interpretada al estilo de los crooners, los cantantes románticos de voz suave como Rudy Vallee, incluso con un megáfono y todo para amplificar la voz, como solía hacer el propio Rudy Vallee, que por cierto, en una de sus primeras películas, que es The Vagabond Lover, vemos que es un actor totalmente forzado, sin ningún interés interpretativo, pero que se convertiría con el paso de del tiempo, con el paso de los años y de las décadas, en un actor muy interesante, como se puede ver en películas de los años 50 y de los años 60. También vemos esa misma canción, Beautiful Girl, interpretada al estilo de las melodías de Broadway o de las Broadway Melodies, protagonizadas por cantantes como por ejemplo Dick Powell.
Como vemos, es un musical metacinematográfico que va mucho más allá de los típicos musicales que narran la producción de un musical. Es decir, es un backstage musical, sí, pero va más allá de los backstage musicals porque incluye un elemento tecnológico, incluye un elemento histórico, incluye un elemento metacinematográfico también que hace que sea un musical todavía más interesante desde mi punto de vista. Y como decíamos antes, las canciones proceden todas de musicales precedentes. Por ejemplo, Babes in Arms, The Pirate, Going Hollywood, con Bing Crosby, The Broadway Melody y otros. Y muchos de estos musicales y muchas de estas canciones están relacionadas con el letrista Arthur Freed, que es, no por casualidad, por supuesto, el productor de Cantando bajo la lluvia. La compenetración entre Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds en números como Make 'em Laugh, Hazlos Reír, Good Morning, Buenos Días, o el trabalenguas Moses Supposes, Moisés supone, es una compenetración total y asegura el éxito de dichas secuencias en las que se mezcla el claqué con el humor físico o slapstick y también con el ballet. Es decir, es una amalgama de elementos diferentes que hacen que estos números de baile sean unos números realmente memorables. De hecho, a mí siempre me ha parecido que Gene Kelly es un bailarín con un estilo muy particular. En algunos sentidos semejante a Astaire, pero en muchos otros sentidos muy diferente, muy divergente. Yo diría incluso que en muchos sentidos Gene Kelly es estéticamente más moderno que Fred Astaire, si esto se puede decir. A la elegancia de Gene Kelly se unen también elementos del ballet y acrobacias que ejecuta con aparente sencillez. Sinatra solía decir, o dijo en el concierto de Main Event, que él había enseñado a Gene Kelly a bailar. Como broma, por supuesto, lo decía. Where do you think Gene Kelly learned how to dance? From me. Le dice a la audiencia en el concierto de Main Event en el Madison Square Garden en los años 70. Le dice, ¿de dónde piensan ustedes que Gene Kelly aprendió a bailar? De mí. Eso es obviamente una broma porque es al revés. Gene Kelly enseñó a Frank Sinatra a bailar. Y también queda claro en esta película, por si acaso era necesario explicarlo, por si alguien lo dudaba, que Donald O'Connor es un verdadero maestro del slapstick, del humor físico, aprendido, por supuesto, en el mundo del vodevil, algo que implementa a la perfección en sus números de baile, muy expresivo, además, desde un punto de vista visual, con su rostro, con sus movimientos, Donald O'Connor. No faltan tampoco las baladas románticas, como por ejemplo Would You, Lo Harías, o la magnífica, esta es mi favorita por supuesto en cuanto a las baladas de esta película, que es You Were Meant for Me, estabas hecha para mí, de la melodía de Broadway del año 1929, o esa larga escena más de vanguardia, puntuada por un Gene Kelly que canta Gotta dance, ¿no? Tengo que bailar. Este tipo de escenas bastante extensas que eran un poco más modernas o un poco más experimentales, un poco más de vanguardia, que se interpolaban en algunos musicales, son bastante típicas en los musicales, tanto de Broadway como de Hollywood. Y un buen ejemplo es Oklahoma, de Rodgers y Hammerstein, donde tenemos una de estas escenas un poco más modernas y vanguardistas. En este caso es Gotta Dance con Gene Kelly paseando por diferentes partes de Broadway y representando diversas escenas relacionadas con la idea de lo que es un musical de Broadway. Pero a pesar de todo, para mí está claro que la escena más memorable
de esta película es aquella en la que Gene Kelly, después de despedirse de Debbie Reynolds, canta bajo la lluvia, solo con un paraguas, mientras en la calle le llueve a cántaros encima. Parece ser, de hecho, que esta es una escena que rodó con 39 grados de fiebre, lo cual es todavía más impresionante. La canción, Singing in the Rain, que da título a la película, es una canción de Arthur Freed y de Nacio Herb Brown, y había sido un éxito enorme en la voz de Cliff Edwards, un cantante que tocaba el ukelele y que de hecho se llamaba Ukulele Ike, y que la introdujo en la película Hollywood Review of 1929, la revista de Hollywood de 1929, es decir, uno de esos pioneros musicales de la era sonora, muy basados en el vodevil, y es una canción que grabarían después múltiples artistas. Nick Lucas, Annette Henshaw, por ejemplo, estuvieron entre los primeros que grabaron esta canción después de Cliff Edwards, que por cierto, Cliff Edwards sería, con el paso de los años, quien le pondría voz originalmente en inglés y cantaría las canciones como When You Wish Upon a Star o Give a Little Whistle, Dame un silbidito. Pues le puso voz a Jiminy Cricket o en español Pepito Grillo en la película de dibujos animados original de Pinocho, producida por Walt Disney. Pero a pesar de que es una canción, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, que debe retrotraernos a 1929, que es cuando realmente esta película está ambientada, Singing in the Rain, después de esta película, este tema va a estar para siempre asociado irremediablemente con Gene Kelly, que creó aquí un número icónico, elegante, divertido, ocurrente, en apariencia sencillo, pero verdaderamente complejo, que llevó muchísimo tiempo filmar hasta que Stanley Donen y el propio Gene Kelly estuvieron satisfechos con el resultado. Cuando uno ve esta secuencia, le parece que es una secuencia que se grabó o que se rodó en una sola toma, pero ni mucho menos. Llevó muchas horas rodar esta escena. Está tan bien hecha, ya digo, que da la impresión de haberse rodado en una sola toma. Y ese no es en absoluto el caso. Pero las imágenes de Gene Kelly chapoteando en los charcos, haciendo girar el paraguas o agarrándose a la farola ahí en la calle son totalmente icónicas, ya no solamente en la historia del musical, sino en la historia del cine en general. Y realmente en general esta obra es una obra maestra, salida del genio de Stanley Donen y de Gene Kelly, de los guionistas, que por cierto, los guionistas no son Stanley Donen y Gene Kelly, sino los grandes compositores Adolph Green y Betty Comden, que son dos compositores muy importantes a los que, si no me equivoco, la cantante y pianista de jazz Blossom Dearie dedicó todo un álbum. Algún día dentro de la serie de impresiones sobre jazz tengo que hablar de la gran Blossom Dearie y hablaré por tanto de ese disco también. Green y Comden son los guionistas de esta película que desde luego para mí es una obra maestra de la historia del cine y por supuesto uno de mis musicales favoritos. Ya digo que no es simplemente un musical, es un metamusical, porque es un musical que nos habla acerca de cómo se crea un musical, que además nos pone en un momento histórico del boom del musical a finales de los años 20 y principios de los años 30 y que por tanto se convierte en una película metacinematográfica, en un musical con un componente histórico muy importante y además todo esto aderezado con un guión muy bien construido y con unos números musicales y unas canciones verdaderamente
inolvidables. No sé si ustedes han visto esta película o no, evidentemente es uno de los grandes clásicos del cine, con lo cual es posible que muchos de ustedes hayan visto Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece esta obra de Stanley Donen y Gene Kelly del año 1952. Y si todavía no la han visto, pues les animo, les invito a que se acerquen. Ya sé que es posible que algunos de ustedes digan, no me interesa el musical, el musical es aburrido, es cursi, no me gusta, pero si realmente ustedes quieren acercarse al musical en algún momento, quieren entrar en el mundo del musical hollywoodiense, en este subgénero cinematográfico que tantos éxitos ha dado al cine de Hollywood a lo largo de los años, este es un buen lugar, esta es una buena puerta de entrada por muchas razones, algunas de las cuales he explicado en este vídeo. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si tienen algo que decir acerca de Gene Kelly, acerca de Singing in the Rain o acerca del musical en general, cuáles son sus musicales de Hollywood o no favoritos. Dejen también en los comentarios por la parte de abajo de este vídeo y entraremos en una conversación, en un intercambio de impresiones sobre este tema en particular. Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo que he grabado aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de enero del año 2023, en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Me despido ya de ustedes tomándome un sorbo más de este café y les doy las gracias por seguir estos vídeos y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo acerca de Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, uno de los grandes musicales de la historia del cine, dirigido por Stanley Donen y por Gene Kelly en 1952. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.